Hace como nosotros y contrata ahora Travelex Assistance ingresando a travelex.com o contactando a tu agente de viajes. Centro de Sobi, fue al arco, gol. Rafael Sobis, extraña acción, extraña jugada, el remate con veneno, con roja, lo complicó a Esteban Drer. Parecía sencillo para el arquero que creo se confió, pensó que se iba. Gana Tigres en 5 minutos en su primer tiro al arco. Rafael Sobis convierte el gol. Tigres 1, Emelec 0. Evidentemente no era un remate al arco, por lo menos en el origen, en la naturaleza del remate de Rafael Sobis, que lo que buscaba era el pase, colocar la pelota allí en el área, donde termina picando, y sin que nadie le alcance a tocar, ni siquiera a rozar, después justamente del pique, del contacto allí con el suelo, la pelota acelera su trayectoria. Me parece que hay una reacción algo tardía de Drer, que tal vez se quedó esperando justamente el contacto de un futbolista diferente que pudiera cambiarle la trayectoria a la pelota. Tiro de esquina, señores, para Tigres. Apuraron con Damián. Va Álvarez, la marca de Narváez. Pasó Damián. Sigue Álvarez, el centro al área. El taco, gol. ¡Gol! Rivas. ¡Gol! De Tigres. Llegó Rivas. El central se había quedado en el ataque. Llegó el centro al área. Todos pasaron de largo, menos él. Menos Rivas, que fue a buscar con convicción la jugada de Rafael Sobis. Tigres marca el segundo. Ahora pasa, ahora se mete en semifinales el equipo mexicano. Gol de Rivas. De la gran atajada de Drer al tiro de esquina y a la jugada que desemboca en el gol. Buenísimo lo que hace Rafael Sobis. Parecía Damián por el enganche y por la posición, pero no. El enganche hacia afuera y después el centro de zurda del brasileño. Y el desvío en el jugador de Emelec, que termina casi facilitándole la reacción con este cabezazo a Rivas. Perdido además por la marca también.